ASA. El ministro venezolano de Petróleo, Tarek El Aissami, renunció el lunes a su cargo. Influyente dirigente del chavismo, El Aissami aseguró que presentó su dimisión en virtud de las investigaciones de corrupción en la estatal petrolera PDVSA. La Policía Nacional contra la Corrupción anunció la semana pasada una investigación profunda de una trama de desvío de recursos. Al menos 3.000 millones de dólares de pagos habrían sido desviados en operaciones de ventas de petróleo a través de criptomonedas para sortear las sanciones de Estados Unidos, según el diario Últimas Noticias de línea oficialista. La firma ecoanalítica estimó que los ingresos en divisas del Estado venezolano en 2022 fueron de 25.000 millones de dólares, por lo que el desfalco sería equivalente al 12% del ingreso del año pasado. La industria petrolera de Venezuela ha sido blanco de más de 25 investigaciones de corrupción desde 2017. Como resultado han sido detenidos decenas de empleados de PDVSA y 2 ministros de petróleo, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, quien falleció bajo custodia del Estado. La salida de El Aissami recibe igualmente una lectura política, con opositores señalando fracturas dentro del chavismo a un año de las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato de 6 años. Pero el oficialismo niega que existan rupturas dentro de sus filas. Ante una noticia de tales proporciones, es muy bueno tener aquí esta noche a Antonio María Delgado, brillante periodista del Nuevo Herald, y a Horacio Medina, experto petrolero y analista político. Uno, un brillante periodista, y el otro, una persona que viene de las entrañas precisamente de PDVSA, del mundo petrolero. Gracias por estar aquí esta noche. Un placer estar. Bueno, ¿qué más le puedo preguntar? Ustedes son los que saben qué es esto. Bueno, esto fue una noticia que vino desde el fin de semana. Empezaron a haber arrestos y el elemento que estaba llamando mucho la atención era que eran personas llegadas a Tarek El Aissami. Muy cercano a Maduro, ¿no? Quien es muy cercano a Maduro, es una de las piezas principales dentro del chavismo, que al igual que Diosdado Cabello y al igual que los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Y súbitamente encontramos esto, porque y es una sorpresa porque este hombre Tarek se había convertido no solamente en un poder político en Venezuela, sino también en un poder económico. Es una persona que ha manejado muchos intereses de la economía venezolana. Después empezaron a surgir estas versiones de que había una inmensa operación de corrupción dentro de PDVSA y que le había costado a la nación entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. No se sabe el monto. Y las investigaciones, o lo que está surgiendo en las investigaciones, es que no solamente él estaba, o aparentemente este grupo, encabezado por él, presuntamente, estaba obteniendo una tajada equivalente al 30% de las ventas totales de petróleo, sino que habían despachos de petróleo que habían desaparecido. Y aparentemente, o lo que se sospecha, es que estaba él colocando petróleo debajo de la mesa por su propia cuenta y se estaba quedando con el dinero. Pero eso no es nada nuevo, Horacio. Aquí tiene que haber algo más, porque recordamos todo lo que se dijo de Rafael Ramírez y de otros exfuncionarios de PDVSA que saquearon en su momento esa empresa, ¿no? Es verdad, tú acabas de usar la palabra correcta. Esto lo que ha sido es un saqueo a lo largo de esta historia. Luego, desde el año 2003 al 2023, 20 años de saqueo. Saqueo en Venezuela y un intento de saqueo generalizado también en Citgo. Y esto es sencillamente un episodio más. A mi modo de ver las cosas, esto es una lucha dentro de un régimen forajido entre distintas bandas de la mafia que lo componen. Y ya hemos visto estos espectáculos, primero con Rafael Ramírez, luego que es heredado, como bien me lo decía Antonio hace un rato, heredado por el gobierno de Maduro porque él venía desde Chávez. Y en el año 2015 nosotros hicimos un estudio, un grupo de economistas y de ex PDVSA, y dijimos, no es lo que se haya invertido mal, sino que hay 300.000 millones de dólares en la era Ramírez Chávez que no tienen destino conocido. Ese fue el primer gran impacto que hubo allí. Luego tuvimos la etapa donde estuvo Manuel Quevedo, un hombre muy allegado a Diosdado Cabello,
que además terminó de arruinar a PDVSA, comenzó la venta de lo que se llama la chatarra, o sea, vendían todo lo que, tuberías, instalaciones de producción, la vendían como chatarra, y eso también trajo consecuencias, presos algunos alcaldes y algunos que se prestaron a eso. Y ahora acaban de producirse un nuevo cambio en la presidencia de PDVSA, alguien que pareciera que está más cercano al grupo de los hermanos Rodríguez, los hermanitos perversos, y entonces allí comienza otra investigación y hay un pase de factura a Tarek El Aizami. Seguro que Antonio tiene mejor información que yo con relación a que se teje que El Aizami estaba vendiendo a Maduro y que por el otro lado Maduro estaba vendiendo a El Aizami a cambio de Saab, y entonces hay muchas cosas de estas. Por cierto... ¿Vendiendo lo que a Estados Unidos? Sí, por cierto que no está muy claro tampoco dónde está Tarek El Aizami, porque él no fue a renunciar. Él renunció por Twitter. Yo no lo he visto en ningún lugar. Uno puede pensar que... Teherán, ¿no? Sí, a lo mejor aparece en Siria. Bueno, en Siria no, en algún lugar de esto. Cuéntanos. No, existen en este momento diferentes teorías. De algunas que tienen un sustento más o menos creíble. Hace un par de semanas se había escuchado de que una delegación de alto nivel había llegado de Cuba a Venezuela. Y no se sabía por qué estaban reunidos. Y tuvieron una serie de reuniones. Y circularon todo tipo de rumores, algunos que eran no son del nada creíbles. Se hablaba, por ejemplo, de que Maduro estaba muy enfermo y que había una movida para poner a Paulino López de vicepresidente para que heredara, lo cual para mí no me parece creíble. Pero otra de las versiones era de que había mucho malestar dentro de la isla porque no estaba llegando el petróleo que supuestamente se había comprometido Venezuela a suministrar. Y cuando se le reclamaba a Tarek, él decía que bueno, que hemos tenido problemas de producción. Y de manera de que, según esta versión, habría una operación de espionaje y que habían detectado, habían documentado toda esta corrupción, lo cual emprendió este proceso. Pero también está circulando otra versión desde Venezuela que asegura, y creo que, como tú decías, Horacio, y Sarra mencionó un poco de esto, de que Tarek había emprendido una serie de conversaciones con las autoridades estadounidenses y estaba dispuesto a traicionar a la alta cúpula del régimen a favor de él participar en unas elecciones presidenciales y tras haber salido de personajes como, incluyendo Maduro, Cilia, Diosdado Cabello, etcétera, etcétera, y los hermanos Rodríguez, por cierto. Leyendo entre líneas, como hacemos nosotros los latinoamericanos y más los caribeños, Sí. se leen las declaraciones de Andrés Izarra. No son las palabras exactas, pero sabe mucho el Aizami. Hay que tener cuidado con el Aizami porque tiene mucha información. Claro, Tarek El Aizami además, recuerdo, fue gobernador del estado de Aragua, fue ministro de Interior y Justicia, fue vicepresidente de la República y ahora tenía el Ministerio de Petróleo. Vamos a ver qué dice Nicolás Maduro sobre esto, las más recientes declaraciones. Él ha ratificado su condición de militante revolucionario y está en la disposición de tener la voluntad de cooperar en todas las investigaciones. Yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de Energía y Petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar como resultado el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la justicia en todos estos casos, de todos estos frentes que hemos abierto en la batalla contra la corrupción. Primer punto, militantes revolucionarios. Sí. O sea, descarta la traición ahí. No, pero fíjate lo que dijo Diosdado Cabello. Diosdado Cabello dijo, hay muchos militantes revolucionarios que traicionan la revolución cuando han llenado suficiente su bolsillo. Y eso lo dice alguien que tiene los bolsillos llenos hace rato, ¿no? Que todos lo sabemos. Entonces, yo lo que puedo decir es que yo no espero que aquí haya una investigación de verdad profunda que llegue a las últimas consecuencias y que hayan detenidos de verdad. Yo lo que espero aquí es que esto es una guerra entre mafias y que van a llegar en algún momento a algún acuerdo, sacrificarán a alguien. Por ejemplo, ahí está el vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, un coronel, que le encontraron en su casa $36 millones en efectivo.
Antonio me dice, a lo mejor eran 50 y dejaron 36. Eso ¿no? es una propina. Sí. Utilizando un poco el sarcasmo Claro, ante el volumen de las operaciones. Pero ¿tú te imaginas eso? 3.000 millones Claro. que se han desviado, según estas acusaciones, de un volumen de 25.000 millones. Así es. Yo quería resaltar de que la palabra traición fue mencionada más de casi una docena de veces por Maduro y por Diosdado Cabello en esa locución. Sí. Varias veces. Y si se le miraba, si se le hace la medición del rostro de Maduro, sonaba como que estaba realmente ofendido. Y yo creo que hay otra cosa que mencionó Antonio ahora, y ha sido una práctica muy usada en los últimos tiempos. Hay un par de tanqueros muy grandes, super tanqueros, que son capaces de cargar 1,5 millones de barriles. El último, el más reciente, se llevó 1.300.000 barriles. Y la ruta que hacen es, van a Matanzas, descargan en Matanzas fuel oil, que eso es lo que cargan porque es el para las plantas eléctricas. Para las plantas eléctricas. Pero el otro restante, normalmente entre 900 y 800.000 barriles, van al destino de Asia. Llegan a India o los rematan en Asia y ese dinero jamás regresa a Venezuela. Bueno, continuaremos con esta especie de novela trágica entre estos, como ustedes llaman, estas bandas de delincuentes en el poder en Venezuela. Tras la pausa aumenta la expectativa y la tensión ante la posible detención del expresidente Donald Trump y las autoridades de Nueva York se preparan para las protestas. Antes, Estados Unidos alertó de un continuo retroceso de los derechos humanos en el mundo en un informe anual donde Cuba sale muy mal parada. En Cuba, los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos, subrayó el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken al presentar el reporte sobre prácticas de derechos humanos en el 2022. Destaca el texto que Cuba es un Estado autoritario, que la Constitución de 2019 codifica que Cuba sigue siendo un sistema de partido único, en el que el Partido Comunista es el único partido político legal, que Miguel Díaz-Canel fue declarado presidente y reemplazó a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, la máxima entidad política del Estado por ley, y que dichas elecciones no fueron libres, justas ni competitivas. El informe hace referencia a casos presentados ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, a los serios problemas con la independencia del Poder Judicial, la injerencia arbitraria o ilegal contra la privacidad, a restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Y enfatiza que en Cuba los periodistas independientes habrían tenido 3 opciones: dejar de informar, abandonar el país o ir a prisión. El texto apunta también a serias restricciones a la libertad de Internet, interferencia sustancial con el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación o financiamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, así como severas restricciones a la libertad religiosa. Entre otras violaciones a los derechos humanos en Cuba, el informe del Departamento de Estado menciona la incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, restricciones graves e irrazonables a la participación política, la corrupción gubernamental, la falta de investigación y rendición de cuentas por violencia de género, entre estos el feminicidio y la trata de personas, incluido el trabajo forzoso, además de la ilegalización de los sindicatos independientes.